esa tarea. Vamos a pasar a hablar con Virginia Suárez Dratma, profesora de emprendimientos. Estoy viendo acá unas imágenes de la Feria del Libro donde ella va a estar. Vamos a empezar por ahí. Virginia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a la mesa de noticias de Radio Colonia. Adrián Luján te saluda. Gracias por la invitación, un gusto. Decíamos, vas a estar presentando un libro en la feria. Sí, este domingo a las 4 en el Pabellón Amarillo, Sí. en la editorial del Fondo, voy a estar presentando el libro Alma Emprendedora. Y hablando de esto, profesora de emprendimiento, nos encontramos con algunas estadísticas que hablan de la generación Z y su deseo de aprender. Más de la mitad de la generación Z, 54,5%, plantea montar su propio negocio. Bueno, esto es algo que venimos viendo hace mucho tiempo, esto que se empieza a aparecer en las redes sociales, obviamente que con ejemplos de los llamados unicornios, que son ideas que empiezan de a poquito y terminan siendo grandísimos negocios a nivel mundial. Pero ¿por dónde empieza uno cuando tiene que buscar ese lugar donde emprender? ¿Está en uno? ¿Nace? ¿Se busca? ¿Por dónde empezamos, Virginia? Es un poco las dos cosas. No sé si naces con eso, no es que hay un gen emprendedor propiamente dicho, pero sí también el contexto, cómo te criaron, puede ser que vos elijas emprender porque en tu familia fueron emprendedores o por el contrario, como eran empleados y viste lo que les pasó, dijiste yo no quiero eso y quiero emprender. Y después con las vivencias, con las elecciones, hoy los jóvenes no quieren un horario fijo, no quieren estar en un lugar, no es como antes que vos, la gente conseguía un trabajo, sacaba un crédito, se compraba la casa, hoy eso lo ven que no es posible. Entonces dicen, bueno, voy a viajar, la realidad es que ¿para qué quedarme en una empresa donde mi padre estuvo 20, 30 años y nunca pudo crecer allí dentro? Entonces quieren progresar, quieren crecer y crear algo propio bajo sus propias reglas. Uh-huh. Esto nace, a ver, es idea más creatividad para llevarlo a la práctica, y uno tiene que empezar también a chocarse quizá con algún tipo de frustración, de que no todas las ideas son buenas, aunque al principio parezcan, pero también es un prueba y error. Sí, y a veces no tanto creatividad, porque a veces la gente cree que creativo tiene que ser algo súper disruptivo, diferente, y con un pequeño cambio, que lo que vos quieras hacer, lo que vos quieras brindar, y siempre pensando en a quién vas a servir, quién va a ser tu cliente, y que modifiques algo pequeñito, ya eso es creativo. No tenés que crear la rueda, simplemente aplicar algo diferente, vender en un lugar diferente, y eso ya es creativo y te cambia totalmente el negocio. Uh-huh. ¿Y por dónde va esa mente emprendedora? ¿Por dónde, como decíamos, por ahí se encuentra, por ahí por las vivencias, pero una vez que estamos ahí, ¿cómo es el camino? ¿Cómo es el camino para emprender, para no llevarse, como te decía, todas esas frustraciones que no te tienen para atrás? El camino lo va decidiendo uno, y es continuamente estar viendo qué es lo que necesita la gente e ir eligiendo uno también, porque muchas veces a lo mejor el cliente te pide algo, vos podés brindárselo, pero realmente vivís una vida que no querés. Uh-huh. Entonces es muy importante eso, de ir viendo que sea algo que vos quieras hacer, que el producto se use o el servicio se use para lo que vos lo creaste, porque hay muchos productos que se crean para una cosa y se venden para otra. Entonces tener bien enfocado cuáles son tus valores, qué es lo que querés hacer, cómo querés trabajar, si querés cumplir horarios, si querés tener muchos empleados o no, y empezar de a poquito, empezar chiquito, porque cuando uno empieza quiere hacer todo, querés hacer llaveritos, regalar cosas, tener el producto perfecto, el servicio, si sos un profesional independiente querés tener consultorio propio, y la verdad es que hay que empezar de a poco, a lo mejor alquilás un consultorio una vez a la semana. Empezar de a poco, ir probando, ir midiendo si eso resulta, si ese día servía para la gente o no, y después ir agrandando. O sea, pensar en grande, pero empezar de a poco. Uh-huh. ¿Y cómo es tu experiencia, Virginia? Digo, en algún momento tuviste que empezar también. Sí, yo tengo un instituto de idiomas, empecé dando clases particulares en el comedor de la casa de mi abuela. Sí. Obvio que quería el instituto, después lo llegué a tener, pero fue todo de a poco, ir aprendiendo también, porque depende del barrio, si
ese horario la gente venía o no, si por ejemplo para el tema de niños, si habían familias o no, fue todo ir probando y bueno, y después cambiando totalmente, adaptándose cuando fue la pandemia. El primer día que decretaron el distanciamiento obligatorio, nosotros transmitimos la clase por YouTube desde el instituto, porque el que quería venía y el que no. Y bueno, y esa noche me tuve que quedar toda la noche armando los Zoom, que mucha gente se quedó haciendo pan de masa madre y diciendo, bueno, vamos a esperar a que pasen la Semana Santa y vemos. Y yo no, o sea, en ese momento, por eso hay que prepararse. A veces no hay que usar todas las herramientas que uno conoce. Hay que estar preparado para lo peor y esperar lo mejor. Y bueno, hoy me cambié totalmente, doné todos los pupitres a una fundación y puedo seguir, las profes siguen trabajando, los alumnos siguen emprendiendo. Pero bueno, ese camino que uno trazó y que uno planificó, muchas veces hay que decir, bueno, hay que tomar un desvío, porque por acá no va, llego a una pared si sigo el camino que yo había planteado. Pero bueno, es lo interesante, si no sería muy aburrido, seríamos todos empleados, nos dirían qué hacer y listo. Emprender te da la posibilidad de crear lo que vos querés y llegar hasta donde vos te animes. Exactamente, y depende de dónde encuentres ese lugarcito donde meter y empezar a como decís, no necesitas todas las herramientas, pero sí tenerlas para saber cuál usar y en qué momento. ¿Y con qué te encontrás en los alumnos en cuanto a las dificultades? Digo, uno puede tener las ganas, la idea, se anota, quiere empezar, pero ¿con qué resistencia por parte de ellos que tienen que sobrepasar los primeros para los que empiezan esta carrera de emprendedurismo? Hay mucha gente que tiene miedo como diciendo no tengo inversión. Y la verdad es que es un mito eso, porque dicen no hay plata, no hay préstamos. Pero hay gente que te puede prestar el dinero, podés empezar financiándote con la tarjeta de crédito a 20 días, 30 días, o sea, comprás las cosas, las vendés y las pagás después con la tarjeta de crédito. O sea, si se usa, para eso hay que usar la creatividad, para ver cómo podés empezar, cómo podés financiarte, cómo podés encontrar los clientes y empezar a vender. Entonces, muchas veces dicen ahí, no tengo recursos. Y la verdad es que los recursos se encuentran, hay gente que a lo mejor tiene un pequeño ahorro y te podés dar como una parte de tu emprendimiento para probar. La familia es el número uno de quienes invierten, pero en realidad hay que empezar de a poquito. Si uno baja a lo mínimo, al producto mínimo viable se llama, al precio mínimo para probarlo, para ver si funciona, cuando se empieza a vender, esas ganancias que generamos vas invirtiendo y lo vas mejorando. Siempre se puede mejorar, pero hay que empezar de a poco. Tienen como mucho deseo de hacerlo perfecto. Y la verdad es que la perfección es inalcanzable. Yo siempre les digo que hay que pensar y hay que hacer con excelencia. Si vos haces las cosas con excelencia, ya es suficiente. El cliente va a estar contento, el equipo también. Y aunque tengas un sueño grande, empezar de chiquito. Ya después se llega con el tiempo. Pero hay que empezar. Yo la verdad es que cuando veo para atrás todo lo que logré, a lo mejor ni me hubiese imaginado todo eso, pero fue la constancia y seguir en el tiempo, no largar la toalla, es seguir intentando, no repitiendo, porque si vos haces siempre lo mismo y no funciona, lo único que vas a hacer es nada. Si vos estás golpeando una pared, te vas a seguir golpeando y haciéndote machucones. Está en decir, bueno, sigo intentando y voy haciendo pequeños ajustes para ver qué es lo que funciona, pero siempre con el mismo objetivo, y se llega. En algún momento se llega. Lamentablemente no sabemos cuándo, no hay una fórmula mágica, pero sí hay una fórmula que es la fórmula propia, que vos creas tu fórmula, lo que a vos te funciona, inspirándote en las fórmulas de otros, pero la tenés que ajustar, porque lo que le funcionaba a una persona hace 10 años o hace un mes, hoy a vos no te va a funcionar igual. Entonces es ir replicando, ajustando y seguir siguiendo para adelante. Sí, finalmente el camino es el que empieza a encontrar uno y por ahí te encontrás con cosas que no esperabas y encontraste tu beta
en un lugar distinto al que empezaste y con la idea que empezaste y que proyectaste, por eso también ese camino de A1 me parece también interesante pasarlo, que no te lo cuentes, sino que pasarlo, sí usar experiencias, sí tener las herramientas, pero pasarlo uno mismo. Y Virginia, hablabas hace un ratito de esta cuestión de la preocupación del dinero, la primera inversión, esto de que no hay crédito, digo, en una sociedad argentina con la economía desestabilizada, también me parece un aliciente que hay que tener en cuenta a priori, que puede ser como una preocupación. Sí, pero hay gente que pone plata. Hoy hablaba con una señora que me decía lo mismo, ¿no? En una librería diciendo, pero yo quiero emprender, pero no tengo cómo financiarme, sobre salud. Y dice, nadie pone plata en salud. Digo, yo conozco una aplicación que crearon en un grupo de muchachos que trabajaban en un sanatorio y el dueño del sanatorio financió esa aplicación. En vez de, a lo mejor, poner una clínica nueva, lo que sea, lo financió. Y es una empresa que trabaja muchísimo y hasta afuera y crece un montón, quizás no es conocida porque no lo publicitan y porque ellos tercerizan el servicio, que es una aplicación de videollamadas, la de los médicos online, fue antes de la pandemia. Uh-huh. Obviamente que en pandemia desplegó, pero quien puso el dinero fue el dueño, un médico, dueño de una clínica, que creyó en ellos y dijo, bueno, a ver si esto funciona. Si uno quiere empezar de a poco, puede empezar diciendo, bueno, a ver, te cobrás, si necesitas un equipo, te cobrás con las ganancias. Si vos creés en el proyecto, te doy un porcentaje de las ganancias, de lo que venga a futuro, vas a ser un poco dueño. O, ya te digo, por ejemplo, si querés vender un producto que no es y que lo revendés, vos vas, lo comprás, lo vendés, y lo pagas a 20 días, a 30, depende el plazo, ¿no?, que te dé el proveedor, pero con tarjeta de crédito ya de por sí te estás financiando a 20 días por lo menos. Entonces, empezar con poco, pero se puede. Y después contar el proyecto, porque hay gente que tiene un dinero extra que no le alcanza para invertirlo en un montón de cosas y a lo mejor dice, bueno, te lo doy a vos y después vos me lo devolvés. Bueno, hay que buscar la manera porque se encuentra. Si uno quiere, encuentra el camino. Virginia, ha sido un placer hablar contigo. Recordarnos lo de la Feria del Libro el domingo. Este domingo, 5 de mayo, a las 4 de la tarde, en el Pabellón Amarillo. Si entran por Cerviño, entran directo. Están 1422 de Editorial del Fondo. Ahí estoy firmando ejemplares de Alma Emprendedora. Y ya están las librerías. Muy bien, a buscar entonces Alma Emprendedora y emprender nuestro propio camino. Virginia, un gran abrazo, gracias. Otro para vos, hasta luego. Virginia Suárez Dratma, profesora de emprendimiento, también con esto, las vicisitudes de quien quiere empezar y también cómo empezó ella. Tener las herramientas, tener las ideas, no siempre es romper el esquema, pero donde hay ahí alguna vetita que vos le podés dar, bueno, puede estar también alguna salida para vos en cuanto a emprender. Y el camino propio, claro, tener las herramientas, conocer las experiencias, pero por ahí te encontrás con algo que no esperabas y formar tu propio camino también es interesante.